Diagnóstico diferencial de cólico nefrítico desde su punto de vista quirúrgico. Una conferencia dada por Brittany Tijerino. Índice. Esto es lo que vamos a estar abordando alrededor de toda esta conferencia. Y en esto tenemos en el índice introducción, generalidades, causas y diagnósticos diferenciales. Introducción. El cólico nefrítico, también conocido como cólico renal, representa una emergencia urológica que requiere una comprensión profunda por parte de los profesionales médicos. Se origina debido a la obstrucción del tracto urinario, principalmente causada por la presencia de cálculos renales o, como es coloquialmente dicho, piedras en los riñones. En las generalidades tenemos que el cólico nefrítico o renal es causa de una distensión aguda de la cápsula renal, producida por un proceso obstructivo o de tipo inflamatorio. Esta condición provoca, a consecuencia, un dolor intenso en la fosa ilíaca. Como aquí se ve en imagen, en los puntitos blancos, estos son los litos y las posiciones frecuentes donde se suelen formar y se suelen obstruir. Bueno, estos litos también obstruyen el uréter, en lo que es en todo su porción, lo pueden obstruir. La obstrucción de este lito puede provocar que la orina que drena el riñón se acumule, ya sea que se acumule en la pelvis, en el uréter o en los cálices mayores o menores, y esto va a provocar lo que es la distensión de la cápsula renal, lo que provoca lo que es un dolor, y el dolor siempre es referido a lo que es al abdomen inferior, en la fosa ilíaca, y también se siente lo que es paralelo al ombligo. Este dolor se refiere también a lo que es la zona posterior de la espalda. Causas. En la mayoría de los casos, el cólico nefrítico va asociado a litiasis urinaria. En otras ocasiones, a causas producidas en el interior del uréter, como puede ser coágulos, material purulento, tumores, estenosis, malformaciones y procesos infecciosos. Claramente, como nos explica acá, la vía urinaria superior no solo puede estar obstruida por lo que es un lito, sino que también puede estar obstruida por muchas otras causas, como pueden ser malformaciones, ya sean congénitas o que nos hayan podido suceder durante algún tipo de accidente, algún tumor, ya sea en lo que es en el mero uréter, o un tumor que de manera externa esté comprimiendo lo que es el uréter, y esto es lo que nos puede provocar una estenosis también. Y también material purulento, que tengamos algún tipo de infección en el riñón y este material purulento atasque o atore y ocluya lo que es la luz del uréter y nos provoque lo que es esta obstrucción. Generalmente este tipo de obstrucciones, cuando no son tratadas, pueden provocar lo que es una hidronefrosis, que es lo que provoca la dilatación del uréter y provoca todavía aún más complicaciones urinarias. Principales síntomas del cólico nefrítico. El dolor muy agudo en la parte derecha, izquierda o ambas en la zona lumbar, porque generalmente puede estar solo ocluido un uréter o ambos. Entonces el dolor podemos sentirlo, si es en ambos, lo vamos a sentir en ambas fosas, y si es en uno, lo podemos sentir en la derecha o en la izquierda. Dolor en la zona genital, dependiendo de dónde se atore lo que es este lito, ya sea en la parte superior del uréter o ya casi en la inferior, llegando a lo que es la vejiga, puede dar un dolor referido a la zona genital. Tenemos lo que es dolor o quemazón al orinar, que en términos médicos le llamamos lo que es cistitis, que es un ardor al momento de orinar. Infección en la orina. Podemos encontrar lo que es en la orina materiales purulentos o incluso células del sistema inmune que funcionan en lo que es cuando hay una infección, que en casos normales no las encontraríamos. En ocasiones se presenta hematuria, ya sea micro o macroscópica. Lo que es la presencia de hematuria es la concentración de hematíes o glóbulos rojos en la orina. Náuseas o vómitos, ansiedad, porque el estar presentando estos dolores que generalmente son incapacitantes, insoportables, nos puede llegar a tener unos estados ansiosos, porque el solo hecho de pensar o imaginar que vamos a volver a tener un episodio de cólico nefrítico nos puede causar demasiada ansiedad, y esto mismo desencadenará lo que es una taquicardia. Métodos diagnósticos. Aquí lo que tenemos es un algoritmo de diagnóstico en urgencia.
el cual nos puede ayudar, dependiendo de qué tipo de paciente tenemos, qué abordaje vamos a hacer. Y este cuadrito nos ayudaría cómo vamos a abordar a cada tipo de paciente dependiendo del problema con los que nos llegue, referido siempre a lo que es alcohólico nefrítico. Tenemos diagnósticos diferenciales porque lo que es el dolor en las zonas abdominales o cuadrantes inferiores del abdomen puede tener diferentes causas, porque tenemos varios órganos cercanos a esa fosa y pueden referirnos también a un dolor. Y en el estudio de la sintomatología del paciente es importante ir descartando diagnósticos para llegar al diagnóstico correcto de su presentación diagnóstica. Uno de los diagnósticos tenemos lo que es la pielonefritis. La pielonefritis es una inflamación aguda o crónica del parénquima renal y la pelvis renal, generalmente causada por una infección bacteriana ascendente de la vejiga urinaria. ¿Esto qué nos quiere decir? Que podemos predisponer a padecer de una pielonefritis por algo súper común en los hospitales, que podría ser lo que es una sonda Foley. Una sonda Foley, porque aquí, como nos dice, es una infección bacteriana ascendente, lo que significa que viene desde el meato urinario subiendo hasta lo que pueden ser los uretes, las cálices renales y lo que es el parénquima renal. Entonces, una mala praxis de lo que es la sonda Foley puede predisponer al paciente a padecer lo que es una pielonefritis, porque vamos arrastrando todas las bacterias que están en el meato urinario o que están en la vulva o en el glande hacia adentro, bacterias que no deberían de estar ahí. Y también podría ser que una sonda Foley que esté demasiado tiempo pues el paciente también lo puede predisponer, porque comienza la uretra está con un objeto extraño y por este mismo pueden subir también lo que son las bacterias. En la pielonefritis aguda dice que se manifiesta clínicamente por fiebre, dolor lumbar, síntomas del tracto urinario inferior y signos de inflamación sistémica. En lo que la crónica puede desarrollarse a partir de episodios recurrentes de infección, ya que a menudo resulta el daño renal, cicatrización y alteraciones de la función renal. Aquí tenemos una imagen que nos muestra lo que es de manera más descriptiva lo que puede ser una pielonefritis aguda o crónica. Aquí dice que la pielonefritis destacan microfocos purulentos o supurados, corticales o medulares, o en ambas pueden ser mitos, pueden estar en los dos lugares, que pueden extenderse hasta el tejido de la celda renal y desarrollar abscesos perirenales. En las autopsias, la pielonefritis aguda se observa asociada a la obstrucción de las vías urinarias y pioemia. Lo que es la pielonefritis crónica dice que es una inflamación predominante intersticial con destrucción del tejido renal y signos de organización con fibrosis, retracción y deformación pielocaliciar y depresiones corticales irregulares. ¿Esto qué nos puede decir? Que un estado de inflamación constante y una infección puede llegar a deformar lo que es la anatomía de las vías urinarias superiores. Otro diagnóstico diferencial tenemos la apendicitis. La apendicitis se refiere a la inflamación aguda del apéndice vermiforme, una pequeña estructura en forma de tubo que se extiende desde el ciego. Podríamos decir que es la parte inicial del ciego terminal, eso depende de cómo queramos verlo. Aquí dice que es la parte inicial del intestino grueso. Esta condición suele ser el resultado de una obstrucción en el interior del apéndice, que puede ser causada por diversas razones, como es la acumulación de material fecal, hiperplasia de tejido linfoide o alguna formación de cálculo, pero también puede estar llena de lo que es también de tejido de material purulento, porque cuando tenemos una apendicitis significa que tenemos una infección en el apéndice y dentro de este apéndice puede estar lleno de material purulento. La apendicitis generalmente se presenta con dolor abdominal agudo y localizado en la región inferior derecha del abdomen. Este dolor es muy específico porque por la anatomía que tiene el apéndice siempre va a estar ubicado en lo que es la zona derecha de nuestro abdomen. Y puede que el dolor ya lo podamos sentir en la zona medial del abdomen, en la zona inferior y un poquito en la zona superior, pero siempre va a ser en la zona derecha.
Si no se trata, la inflamación puede avanzar hacia complicaciones graves como lo que es la perforación del apéndice y la diseminación de la infección, porque esto puede ser grave, porque como sabemos el apéndice por su estructura está pegado a lo que es al ciego, al intestino, donde hay heces fecales y material contaminado. Entonces, ¿qué pasa si se perfora el apéndice? Ese fecal, ese pus y ese material purulento va a estar en lo que es la cavidad abdominal, que es una cavidad estéril, y nos puede llegar hasta provocar lo que es una peritonitis. El tratamiento estándar para la apendicitis implica lo que es la extirpación quirúrgica del apéndice. Aquí tenemos lo que son las fases de la apendicitis. Aquí tenemos lo que es un apéndice normal, no presenta ningún cambio morfológico. En la segunda fase tenemos que es un apéndice congestivo o catarral y se inicia de las 0 a 12 horas de haber comenzado con la sintomatología. Y este se caracteriza por edema, hiperemia de la pared, congestión venosa de la serosa. Fase 3 o fase supurativa o flemosa. Esta inicia a partir de las 12 a 24 horas. Mayor congestión vascular, exudado fibrinoso purulento y proliferación bacteriana. Ya que son estas últimas dos fases son las más peligrosas, que pueden ser lo que es la fase gangrenoso necrótica, que significa que ya estamos trabajando con tejido muerto, ya han pasado demasiado tiempo con una infección que el tejido ha comenzado a morir, tenemos con tejido necrótico ya, y esto ocurre a partir de las 24 a 36 horas, con lo que hay un compromiso arterial y venoso y linfático, hay anoxia y hay necrosis en la pared del apéndice. Esta situación puede predisponer a la siguiente fase, que es una fase perforada, donde podemos llegar a tener todavía aún más daños. Y en la fase perforada puede pasar superando ya las 36 horas. La pared apendicular perforada, liberación de material purulento y fecal a la cavidad abdominal. Y en estos casos puede hasta llegar a estar en peligro lo que es la vida del paciente, porque una perforación del apéndice puede predisponer a muchas condiciones. Aquí tenemos signos y síntomas de la apendicitis. Tenemos que hay un dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen. Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior hacia el abdomen, derecha del abdomen. Dolor que empeora cuando se tose, cuando se camina o se realizan movimientos bruscos. Hay náuseas y vómitos, pérdida de apetito, fiebre ligera que puede empeorar a medida que los días avanza la enfermedad, estreñimiento o diarrea, hinchazón abdominal o flatulencia. Otro diagnóstico diferencial tenemos lo que es aneurisma aórtico disecante. Los aneurismas de la aorta abdominal son lesiones casi siempre asintomáticas y cuyo principal riesgo es la ruptura. Si llegan a romperse, la mortalidad real es del 90% y el riesgo de la ruptura aumenta a medida que esta aneurisma crece, siendo mucho más elevado el diámetro a mayor a 5 centímetros. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es la dilatación del vaso aórtico. La aorta es el vaso de mayor calibre que tenemos en nuestro cuerpo, en la que pasa por el abdomen y también por la cavidad torácica. En este caso es un aneurisma aórtico abdominal. Entonces, cuando se encuentra lo que es esta dilatación en el vaso aórtico, esta sangre se congestiona y pasa más lento, la presión ahí disminuye y esta sangre tiene mayor problema para seguir circulando y seguir su paso normal. El problema es que cuando se tiene este aneurisma solo puede ir creciendo porque la persona no se da cuenta que lo tiene. Y el problema es que cuando se llega a fisurar, a romper, perforar, el riesgo de muerte es casi inminente porque sabemos que lo que son las arterias tienen esta capacidad de palpitar y cuando hay una ruptura, o sea, es una herida que está palpitando y por la presión enorme que tiene este vaso, porque es un gran vaso sanguíneo, la hemorragia sucede muy rápido. Dice que puede asemejar en alguna ocasión al cólico nefrítico, siendo su diagnóstico fácil por una exploración cuidadosa que permita ver las alteraciones en el pulso periférico y sin duda por medio de alguna realización ecográfica. Pero cuando el paciente nos llega refiriendo ese dolor, se puede llegar a confundir con lo que es el cólico nefrítico, porque de igual manera, aunque el cólico nefrítico no tenemos un 90% de riesgo de muerte, el dolor es similar.
porque el dolor de cólico nefrítico es totalmente insoportable, un rango de 10 en puntuación de dolor. Y así podemos hablar de lo mismo que es un aneurisma aórtico disecante, que es la ruptura de un vaso aórtico de gran calibre. Aquí tenemos que los síntomas son dolor repentino en la parte baja de la espalda, en el abdomen o en las piernas. El dolor es usualmente intenso, ritmo cardíaco acelerado, una baja presión arterial, náusea o sensación de vómito y vómito, piel húmeda o sudorosa. Aquí tenemos una imagen que nos explica mejor lo que he estado mencionando anteriormente, que nos muestra cómo se ha dilatado la aorta en su porción inferior. Tenemos lo que es la diverticulitis. Es la presencia de divertículos, se conoce como diverticulitis. Cuando hay una o más bolsas que se inflaman y en algunos casos se infectan. Esa infección se conoce como diverticulitis. La diverticulitis puede causar dolor abdominal intenso, fiebre, náusea y un cambio marcado en los hábitos intestinales. Pero ¿qué son los divertículos en sí? Los divertículos son saquitos que se forman alrededor de todo nuestro intestino grueso y estos saquitos se pueden llegar a inflamar, pueden llegar a acumular lo que es heces fecales y pueden acumular pus. Entonces se vuelven molestos. Generalmente cuando estos divertículos llegan a ser tan molestos que interfieren con la cotidianidad de la vida de la persona, pues se llegan a operar, pero generalmente estas operaciones terminan lo que es en una bolsa de colostomía. Los síntomas suelen ser dolor abdominal con mayor frecuencia en el lado inferior izquierdo del abdomen, estreñimiento o diarrea, fiebre y escalofríos, náusea o vómito. Aquí tenemos una imagen donde nos explica mejor lo que es el diverticulitis. Y aquí nos muestran los saquitos. Esos saquitos que se forman alrededor del abdomen, que generalmente es en la porción ya descendente del intestino grueso, donde se llegan a formar. Pero ¿por qué sucede esto? Estas cosas suceden por un mal hábito alimenticio, un mal hábito general, pasar mucho tiempo sentado, pasar mucho tiempo de pie, tener hábitos alimenticios terribles, excretar unas heces fecales demasiado secas, tener muchos problemas al momento de la defecación, pujar al momento de la defecación, hacer fuerza al momento de la defecación, que incluso estos divertículos pueden llegar a sangrar, donde pasan las heces muy secas, muy duras, pasan rozando muy duramente por la compresión que estamos haciendo y pueden llegar hasta sangrar. Entonces, este estado de estreñimiento continuo puede llegar a predisponernos aún más a padecer más de estos divertículos y llegarnos a afectar a lo que es nuestra cotidianidad de la vida. Y muchas gracias pues por su atención y por seguirnos en lo que es en esta conferencia. Agradezco mucho su atención y el tiempo prestado. Muchas gracias.